Buenas tardes, compañeros de En Ocasiones Veo Cine. Hoy sí, hoy vuelvo con más potencia, la voz ha vuelto a mí, he sobrevivido a la fonía y bienvenido una semana más conmigo. Hoy estamos solos, llevaba tiempo sin estar con vosotros aquí a solas. Bienvenidos, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien, gracias como siempre por el apoyo. Y hoy volvemos con un programa distinto en Ocasiones Veo Cine, un programa curioso sobre historia del cine, cortito y al pie, para que aprendamos y nos lo pasemos bien juntos. ¿Y si os dijera que el cine podía ser inventado por un español y no tanto por los hermanos Lumière? Quedado aquí, que lo vamos a ver hoy. Hoy contamos en Ocasiones Veo Cine la historia del padre Mariano Díez Tobar, el verdadero inventor del cinematógrafo. ¡Comenzamos! Como decía, hoy vengo a hablaros de una persona, un inventor olvidado por el tiempo. Y es que mucha gente que nos denominamos amantes del cine no sabemos esta historia que está corroborada. Esta es la historia de Mariano Díez Tobar, vamos a verla en pantalla, un fraile español de Burgos, científico e inventor, que inventó nada más y nada menos que el cinematógrafo. En este caso el sacerdote de la derecha. Como lo oí, un fraile burgalés inventó el cinematógrafo. Es decir, si no fuera por esta persona, a lo mejor este fin de semana no hubiésemos podido ir a ver Michael, que por cierto aprovecho para aquí meter la publicidad. La semana pasada grabamos un especial con Pablo sobre la película Michael, que está dividiendo mucho a la gente. Lo tenéis ahí, está funcionando muy bien, gracias por el amor como siempre, y espero que os guste. Pues efectivamente, gracias a esta persona lo tenemos aquí. Pero franja, si a mí me han dicho en el colegio, en redes, que el cinematógrafo lo inventaron los hermanos Lumière, los franceses. A mí también. Y lo cierto es que dejadme que os explique, dadme un poco de veracidad y lo entenderéis. Mariano Díez nace en Burgos en 1868 y a los 14 años se hace fraile en la Congregación de la Misión, más conocida como los Padres Paules. Y este hombre, aparte de ser profesor en un colegio de Murguía, Álava, pues era un pedazo de inventor. Voy a decir las cosas que inventó, a ver si las puedo decir bien porque telica. Un aparato para conservar bien el vino. Bueno, eso bastante bien, hay que conservar bien el vino de nuestra tierra. Un reloj que se daba cuerda con la voz, es decir, un reloj fonomecánico que funcionó 10 años en un reloj en una escuela solo con la voz del profesor. O sea, que fijaos, un reloj que funciona con la voz. Un heyogautógrafo. ¿Eso qué es? Una máquina que convertía la voz humana en texto escrito. O sea, increíble. Y eso en el siglo XIX. También inventó el icocinéfono, que es un dispositivo que el sonido que cogía un fonógrafo lo metía dentro de un cinematógrafo, es decir, fue un poco el adelanto al cine sonoro. La primera película oficial, o al menos que Warner promovió en cine sonoro, fue El cantante de jazz en 1927. Y para entonces ya había fallecido este hombre en 1926, es decir, que 20 o 30 años antes de que como tal se inventara el cine sonoro, ya él lo había un poco entrevisto, ¿no? Ahí tenemos la foto del cantante de jazz, primera película, evidentemente había otros proyectos anteriores que ya incorporaban el sonido, pero primera película oficial producida y llevada a los cines por Warner, en este caso en 1927. Mariano también creó el iconotelescopio, que es un aparato que permitía ver imágenes a distancia mediante un transmisor con una lámina. ¿Eso a qué os suena? Pues sí, también fue el precursor, por así decirlo, de la televisión. Es decir, que toda su rama de investigación fue en torno al sonido y a la imagen. ¿Qué ocurre? Que como era un fraile religioso, su idea no era tanto lucrarse, sino aportar a la universalidad, ¿no? A la sociedad. Y no patentó ninguno de sus inventos. De hecho, en la revista El Mundo Científico de Barcelona publicó un resumen de sus conferencias y ponía esto en el final. El conferenciante autoriza con absoluto desinterés a cualquiera de los asistentes para que lleve a la práctica cualquiera de las ideas o conceptos que se encuentran en estas conferencias. Es decir, él dio campo libre y pista libre para que quien quisiera cogiera esa idea, la desarrollara y él mismo pues luego la patentara a esa otra persona. ¿Qué ocurrió? Pues ya os lo podéis imaginar. Respecto al cinematógrafo. En 1892, el padre Mariano hace dos conferencias, una en Murguía y otra en Bilbao, llamada, ojo con el nombre,
El cinematógrafo, dos puntos, descripción del aparato para el cual las imágenes de las personas, lo mismo que las demás cosas, sea que en el acto existan, sea que ya no existan, aparecen al vivo y como si fueran de la realidad, con sus colores, movimientos, etcétera, ante nuestra vista. O sea, Mariano era un pedazo de inventor, lo que son los títulos se le daba regular, pero bueno, eso ya estaba en lo de marketing. Pues Mariano, de hecho, hizo estas conferencias y en 1893 hizo su propio cinematógrafo, que lo podemos ver, está en Baños de Molga, en Orense. Ahí tenemos el cinematógrafo, el primero en la historia y hecho por Mariano. ¿Qué pasa? Que en estas charlas estaba el representante de los hermanos Lumière. Los hermanos Lumière no solo patentaron el cinematógrafo, sino que eran inventores, ¿no? Al igual que Mariano. Un tal Flammego, esta persona representante de los hermanos Lumière. Después de la conferencia coge a Mariano, tiene una reunión secreta ahí entre los dos y básicamente le pregunta por el cinematógrafo, dudas técnicas, cómo se puede hacer y demás. Y Mariano, como su intención era ayudar, le responde a todo y le dice que si los hermanos Lumière desde Francia quieren coger la idea, desarrollarla, cambiarla y patentarla, que él no tenía ningún tipo de problema. ¿Qué ocurrió? Porque nada más llegar Flammego a Francia, los hermanos Lumière construyen su propia máquina, su propio cinematógrafo, que ahora veremos en pantalla. Era un tanto diferente al de Mariano, por tanto, los hermanos Lumière no copiaron totalmente la idea de Mariano, pero la primera vez que se piensa el cinematógrafo es debido a Mariano. Y ya el resto es historia. El 13 de febrero de 1895, 2 años después de esta reunión entre Flammego y Mariano, los hermanos Lumière patentan el cinematógrafo. El 28 de diciembre de ese mismo año, el 95, está en la primera exhibición pública en París, que ahora veremos en vídeo la primera imagen de la historia del cine, que eran los obreros saliendo de la fábrica. Todo el mundo se cree que es el vídeo típico, ¿no?, del tren acercándose a la estación. Esa es la segunda proyección que se realiza, la primera es esta. ¿Y qué ocurre? Pues que el 13 de mayo de 1896, un año después, se realiza la primera proyección de la historia en España, realizada por los hermanos Lumière. ¿Dónde? En el Hotel Rusia de Madrid. Ahora también veremos la foto. ¿Y quién fue invitado por parte de los hermanos Lumière? El padre Mariano Díez, como reconocimiento de que sin él el cinematógrafo no existiría, porque realmente fue él el que dio la idea del cinematógrafo y que ya los hermanos Lumière simplemente pusieron en práctica y patentaron. Lo cierto es que el padre Mariano rechazó la invitación. ¿Por qué? Nunca lo sabremos, no hay mucha literatura acerca del padre Mariano, no sabemos mucho de él. En cualquier caso, el padre Mariano es todo un ejemplo de honradez, de humildad y de aportar a la humanidad sin buscar nada a cambio, porque podría haberse hecho de oro vendiendo la idea, o al menos pidiendo un porcentaje por su patentación. Nada, no pidió nada, simplemente dio la idea, ahí la tenéis, es vuestra. Entonces, Franja, amigo mío de la ocasión de Peocine, ¿los hermanos Lumière no inventaron el cinematógrafo? Pues técnicamente no. Técnicamente fue un español, fue un sacerdote de Burgos, fue Mariano Díez. Los hermanos Lumière usaron la idea y el modelo del padre Mariano para hacer su propio cinematógrafo y lo patentaron ellos. Son inventores en tanto en cuanto son los que la han patentado. Pero no fueron, ni mucho menos, los primeros que pensaron esta idea, fue el padre Mariano. Pues ahí lleváis a esta historia tan bonita de nuestra historia, tanto como españoles, e historia del cine. Y qué pena que ni como españoles ni como cineastas conozcamos, ¿no?, esta historia. Dejadme en comentarios qué os ha parecido, si lo sabíais, si no lo sabíais, qué pensáis de la figura de Mariano. Ojalá esta figura tan generosa fuera recordada por todos nosotros, aunque algo me dice que ni siquiera el propio Mariano querría toda esa fama. Creo que tenemos mucho que aprender de esta figura. Pues ya está, compañeros de la ocasión de Biocine, creo que es el programa más corto que he hecho, pero quería simplemente dar a conocer esta historia, que disfrutéis de ella y que si queréis, pues que sigáis investigando acerca de la figura de Mariano, no solo como inventor del cinematógrafo, sino también como en general todas las invenciones que realizó y aportó al mundo audiovisual. Dejadme en comentarios qué os ha parecido este curioso programa y, por supuesto, que viva el cine. Os recuerdo, tenemos el vídeo acerca de Michael, por si queréis ver la película o ya la habéis visto y queréis saber nuestra opinión, o queréis un poco despejar dudas sobre si realmente es tan buena o es tan mala o no. Y la semana que viene volvemos. Os lo voy diciendo, vamos a hacer un programa especial aprovechándonos esta marea de los biopics. Vamos, Pablo y yo, a hacer un programa especial sobre los biopics. ¿Qué es un biopic? ¿Cuáles son los biopics más interesantes de la historia? Y dejadme en comentarios cuál es el vuestro. Mucha gente pues le encanta Bohemian Rhapsody, pero hay muchos más que descubriremos la semana que viene. Lo dicho, compañeros, que viva el cine, gracias como siempre y nos vemos.